Hola, ¿qué tal chicos? Este es el segundo capítulo de Mi Camino en la Ciencia. Bueno, ahora estamos con una invitada muy especial, que es Paola Moreno Román. Ella es egresada de la carrera de Biología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y también es, bueno, ya terminó el doctorado en sí en la Universidad de Stanford. Bueno, quizás haya obviado algunas cosas más, Paola. No sé si te puedes presentar para que las personas que nos escuchan puedan saber un poquito más de ti. Sí, sí, muchísimas gracias por la invitación a participar en este episodio del podcast. Como dijiste, ¿no? Me llamo Paola Moreno Román. Yo nací, crecí en Lima, Perú. Es más, ahorita estoy en Lima, en Perú, y creo que vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Estuve acá toda mi vida, estudié pregrado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Mi major, ¿no? Me especialicé en biología. Y después de eso viajé a Estados Unidos para mi doctorado. Como Cristian dijo, hice mi doctorado en Stanford University, en California, en Estados Unidos, en biología celular y molecular, aunque mi proyecto se enfocaba más en genética. Entonces, ha sido bastante bonito poder experimentar la cultura de ese país, pero, o sea, específicamente la cultura en esa universidad, ¿no? Y voy a compartir un poquito más de eso más adelante. Y bueno, hace un año decidí volver a Perú, que también lo vamos a conversar más adelante, y actualmente trabajo para una compañía en el extranjero que se llama Foldscope, que está más asociada como a la parte de la intersección entre educación y ciencia e impacto social. Y también enseño y hago investigación en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Bueno, entonces está en una de las mejores universidades en este caso, en un lugar que a mí me encanta, como te había comentado, que es Silicon Valley. O sea, se vive la innovación ahí. Literalmente es la meca de las startups. Ahí va mi primera pregunta, ¿no? Durante tu infancia, ¿tuviste algún referente en la ciencia? ¿Es algún familiar, profesor? Quizás fue algo, no sé, amateur, que mirabas solamente documentales, o cómo fue en este caso que dice tus primeros inicios en la ciencia durante tu infancia? Sí, yo igual no puedo como pinpoint algo en específico. Yo sí estoy convencida que fueron el colectivo de muchísimas experiencias y también personas alrededor mío. Y muchísimas cosas, ¿no? A veces diferentes oportunidades o momentos se dan de niña. Uno de ellos es, mis dos papás trabajaban bastante, entonces yo sí pasé bastante tiempo creciendo con mis primos, pero también al mismo tiempo, o sea, yo sola, ¿no? Entonces, eso me dio bastante espacio para poder explorar y hacer mis cosas, ¿no? Una historia que siempre cuento es esa vez que encontramos un gusanito en una encomida que habían mandado de maíz y para mí fue bastante interesante. Y obviamente en esa época, pues no tenía razón en mucho, ¿no? De qué es lo Mm. que yo estaba haciendo. O sea, era como que, oh, wow, qué curioso, qué lindo este gusanito, el loto oscuro, y cómo camina y cómo se mueve, y pues le daba su comidita, ¿no? Lechuguita, plantitas, qué sé yo. Y ya ahora mirando hacia atrás, digo como que, oh, wow, ese es uno de los momentos, sobre todo uno de los momentos, pues, de niña, ¿no? Cuando uno comienza recién a recordar Claro. memorias, una de las memorias más antiguas que tengo de lo que me llamaba la atención y cómo le dedicaba tiempo y energía a eso. Y también personas que me rodeaban. Mi tío, el mayor del lado de mamá, él fue el primer profesional dentro de la familia y él estudió medicina. Y luego mi mamá, que es mucho menor que él, ella también decidió estudiar medicina. Entonces, yo creo que también, de cierta forma, a veces estar en reuniones familiares y oír a ellos contar sus historias, a Claro, veces pasar tiempo con mi mamá en el hospital, no por nada malo, sino pues porque quería estar con mi mamá, entonces ella me llevaba, entonces claro. escuchaba las conversaciones de ellos. No recuerdo mucho de eso porque pues era chiquita, no tengo memorias ahí Mm. pequeñas, pero sucedía varias veces, entonces estoy segura que, como digo, y así muchísimas más otras experiencias que tuve de chiquita, que siempre me daba como, aprendía nuevas cosas, ¿no? Nuevas experiencias y aprendía por medio de otros. Y como dije, esa curiosidad que tuve, eh, ahí agradezco mucho a mis papás, nunca pusieron como un alto o como que deja de hacer eso o como que Ok. mataron a mi gusanito, el que yo criaba, o sea, no, Claro. bueno, Ujú. está haciendo ahí sus cosas, ¿no? Y se ve todo inofensivo y pues que continúe. Ujú. También supongo que en este caso, como comentabas, creo que tu mamá estudió medicina, anestesiología, se Sí, especializa en eso, creo, si no me equivoco. Y tu experiencia en sí en el hospital también te acercó en este caso a la ciencia, porque
O sea, es estar con médicos casi todo el día, ¿no? Supongo que en los momentos en que fuiste, ¿no? Sí, sí, definitivamente eh, tuvo un rol bastante grande, yo estoy segura. Como digo, no Ujú, tengo muchísimas memorias porque pues eran ujú, cuando estaba más chiquita y ya cuando estaba más claro. grande me ocupaba con más actividades en el colegio o Ujú, pues hacía otras cosas. Y yo sí creo que todo el tiempo que pasé en los hospitales y clínicas como visita, ¿no? Y obviamente, o claro. sea, no era tampoco que me llevaban, o sea, sí algunas veces entraba a la sala quirúrgica, pero era, o sea, Ujú, ya cuando la operación había terminado, ¿no? Y mi mamá me entraba claro, para que como para ver. salude al resto, y me ponían, o sea, mi ropita, ¿no? Y mis botas y mis gorritos, o sea, era como todo me quedaba súper grande, pero definitivamente, o sea, estar en ese ambiente ya de por sí hacía que yo me haga ciertas preguntas, ¿no? De como que, ¿por qué suceden tales cosas? ¿Qué es esto? ¿Qué están haciendo? Que a veces ni siquiera las verbalizaba, ¿no? O sea, ni siquiera a veces había tiempo de tener conversaciones, ¿no? Ellos estaban trabajando y yo estaba pues en la sala de vestimenta y jugando con mis Claro. muñecos o leyendo un libro, pintando, qué sé yo, ¿no? Cosas de niñita. Ujú, Pero sí, estar expuesta a ese ambiente, yo estoy 100% segura que tuvo un rol muy importante en continuar cultivando esa curiosidad. genial. ¿Y cómo decidiste en este caso estudiar biología? O sea, es una ciencia pura, ¿no? Y no en este caso medicina, porque como me comentas, tu tío es médico, tu mamá es médico. Entonces, ¿cómo así no se hizo su paso si te fuiste por la carrera de la ciencia? Sí, medicina es una carrera muy linda. No quiero comenzar Claro, diciendo sí. que no tengo nada contra medicina. Como te digo, tengo mis Sí. tíos y ahora tengo otros primos que han estudiado medicina. Tengo muy buenos amigos que han seguido esa carrera. Yo creo que definitivamente a mí me interesaba muchísimo la investigación y luego Mm, tuve otras experiencias personales que hicieron que aprecie mucho el trabajo de la medicina, pero yo veía la medicina y ahí luego voy a hacer una corrección, pero yo en ese momento veía la medicina como las manos, ¿no? O sea, había un montón de conocimiento y el conocimiento que las personas que estudian medicina tienen es increíble, ¿no? O sea, yo hasta sí. ahora, mi mamá ya está a punto de jubilarse y a veces entra a su Ujú. cuarto y la veo, le digo, leyendo y le digo, mami, ¿qué estás haciendo? Ah, estoy estudiando. Y yo, ah, bueno, qué bien, ¿no? Está en cursos de Claro, actualización y cosas así. Entonces, valoro mucho el conocimiento pero, y, o sea, y yo lo veía como algo bastante aplicado, ¿no? O sea, claro, operaciones, es un poco más aplicado. tratamientos, ese tipo de cosas. Y a mí me interesaba Ujú. más como que un paso más adelante, ¿no? Es como que, Claro, la parte de investigación atrás. claro, la parte de como que digamos, alguien tuvo un problema en, no sé, sus riñones, ¿no? Y bueno, este es cómo se debe tratar, estas son las operaciones que tiene que Ujú. tener, o etcétera, etcétera. Pero a mí me da más curiosidad como que ya, ok, pero qué, o sea, ¿qué es lo que lo causó? ¿O cómo fue? ¿O qué es lo que está sucediendo adentro? Entonces, eso a mí me interesaba bastante, como digo, por otras experiencias personales también, y también mi Ok. personalidad. Y por eso quiero hacer esa aclaración, porque esa es la percepción que yo tengo en medicina, pero yo sé también que eso ha estado cambiando bastante en las últimas Sí. décadas, ¿no? Ujú, Ahora medicina no solo tiene el ujú, componente aplicativo, que es súper importante, pero varios de esa carrera también se dedican a investigación paralelamente, ujú. o sea, entonces, por eso hago esa como distinción, ¿no? Pero yo en ese momento lo que siempre digo, o sea, medicina lo veía yo más como las manos, como algo aplicativo, y yo decía, yo quiero ser el cerebro, ¿no? Yo quiero como generar esa información y ya se los entrego al resto del cuerpo Sí, para que... para que puedan aplicarla. Sí, ajá. Sí, tienes mucha razón. En este caso, tengo amigos también médicos y, bueno, ya no se dedican en sí a atender pacientes, se dedican más a la parte de investigación, así que ha cambiado muchísimo el campo de esa carrera y está bien. Ujú. Y bueno, ya estando en la universidad, en este caso, ¿cómo fue tu experiencia estudiar biología en la Cayetano? Fue hace muchísimo tiempo. Fue Ujú, una muy bonita experiencia. Yo justo ayer me reuní con algunas amigas de la universidad de pregrado. ok. Entonces, todavía tengo muchísima conexión con mi grupo cercano de amistades. Y Ujú, es más, a veces me encuentro con otras personas de mi promoción. Fue bastante bonito porque a mí también me permitió, y para los que no conocen esto, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, tiene dos sedes. Que tiene una ujú. sede en La Molina, que es una zona bastante segura, en verdad no hay, o sea, hay casas alrededor de esa zona, no hay mucho comercio tampoco, eh, y tiene otra sede en San Martín de Porres, y esa es la sede, como la sede principal y la primera que se creó, y el objetivo de que la crearon en esa es una zona, o sea, al costado hay un hospital,
es una zona que se ha desarrollado muchísimo y continúa desarrollándose, pero que hay muchísima más gente, hay muchísimo más movimiento. Entonces, esa es una de las razones para, en la historia, ¿no? De cuando se creó la Cayetano, que es bastante bonito, ¿no? Claro. Y sobre todo porque me parece que la mayoría o todos los fundadores eran de la carrera de medicina, entonces Sí, querían se como marcó. que en el proceso de la formación los alumnos continúen con ese contacto con las personas Ujú. que van a atender, ¿no? Las personas con necesidades. Mm, Entonces, para mí, bueno, volviendo a tu pregunta, ¿no? Pasando a la parte de historia, a tu sí. pregunta, para mí, yo aprecio muchísimo eso porque es cierto que estar en constante eh, contacto, o sea, yo iba a la carrera de biología, ¿no? Pero como digo, había mucho contacto con realidades, o sea, muy diversas de nuestro propio país dentro de Lima. Entonces eso definitivamente fue uno que valoro mucho. Y lo otro, definitivamente el acceso a laboratorios de investigación. En la Ujú. Cayetano hay un edificio que se llama el LID, Laboratorio de Investigación y Desarrollo, me parece que son sus iniciales. Entonces, era muy fácil cuando iba a la sede de San Martín de Porres para mis clases, podía ir a los laboratorios que estaban ahí, que alguno de mis profesores tenía, y poder hacer investigación, ¿no? Entonces, eso definitivamente son dos cosas que resalto muchísimo más. Y también estaba el Instituto de Enfermedades Infecciosas, entonces, que yo nunca hice ninguna pasantía ahí, creo que sí una vez llevé un curso ahí, pero, o sea, era un ambiente donde, pues, la parte de investigación es algo muy activo y eso tuvo un rol Ah, muy genial. importante en mi formación también. Genial. Sí, bueno, tengo el agrado de conocer el LEED. He estado haciendo investigación también ahí como pasante. La verdad es muy bueno. Ya tiene laboratorios muy, muy buenos. Eso sí, sí puedo asegurarlo. Y bueno, hablando de eso, justo estuve investigando un poco más sobre tu experiencia, ¿no? Haciendo investigación en pregrado. Y estuviste en un laboratorio con la doctora Shin, ¿no? O el doctor Mirko, no sé si estuviste con él, pero vi ahí un artículo que eso nos puedes comentar. ¿Cómo fue tu experiencia haciendo investigación en pregrado? Sí, fue, como digo, eso fue una de las cosas más importantes, creo, que durante mi proceso de formación en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, el tener acceso a laboratorios de investigación. Y desde que terminé mi primer año, me acuerdo ese verano, ya tenía como que, a ver, que puedo aprender, ¿no? ¿Qué más cosas puedo aprender? Entonces, creo que estuve en un laboratorio, ¿no? Aprendiendo lo mismo en mi segundo año. Me parece que fue desde mi tercer año de pregrado que me uní al laboratorio de la doctora Patricia Shin y ahí sí ya me quedé hasta que me fui a Estados Unidos, ¿no? Ah, Y ok. yo trabajaba, o sea, yo era pasante del laboratorio de la doctora Patricia Shin, pero para los que no saben, ella está casada con el doctor Mirko Simic. Ah, Entonces, sí. un modelo bastante interesante y bastante bonito, porque igual ahora los temas, o sea, exactamente las dinámicas estoy segura que han cambiado también, ¿no? Pero al menos en ese momento, cuando yo estaba en el 2009, 10, 11 aproximadamente, ellos, pues bueno, ambos estaban en la misma oficina, ¿no? Solo que cada uno tenía su espacio y los dos laboratorios estaban uno al lado de otro. Un lado era más de bioinformática, que era el laboratorio del doctor Mirko Simic, y la otra parte que era más biología molecular, de la doctora Patricia Shin, y todo centrado alrededor de estudiar Mycobacterium tuberculosis, ¿no? La bacteria que causa la enfermedad de tuberculosis. Entonces fue una experiencia muy bonita, en verdad, porque me permitió conocer gente, como te digo, yo iba más como a biología molecular, biología celular, pero pude también conocer gente de informática, era como una familia bastante grande. Y no solo aprendí nuevas técnicas moleculares, no solo adquirí conocimientos científicos, sino también pude desarrollar diferentes habilidades gracias a la comunidad que tenía ese ambiente. ¿Tuviste mentores dentro de la universidad de ese tipo o amigos que eran egresados y que te aconsejaban o algo así? No, la verdad, yo no, ni siquiera tenía en mi radar todo lo que era mentoría. Ya. Yo, tal vez, o sea, la única que consideraría mentora de cierta forma fue a la doctora Patricia Shin, que era mi jefa de laboratorio, y, pero tampoco era que nos sentábamos, pues, a tener conversaciones de desarrollo profesional, Claro. ni nada, ¿no? Sino, yo creo que al ver en ella una mujer en ciencia que se está desarrollando,
pues a mí me ha ayudado bastante también a decir, o sea, ni siquiera conscientemente, sino subconscientemente, como que nunca cuestionar eso, porque pues la veía haciendo ella, liderando un laboratorio y haciéndolo muy bien, ¿no? O sea, exitosamente. Entonces era como que, genial, ¿no? O sea, uno ni siquiera se cuestiona porque ya ves ahí. Sí, entonces no tenía, como decía, no tenía muy mapeado lo que era mentoría y es por eso que ahora yo pongo muchísimo énfasis en eso, porque obviamente se puede hacer muchísimas cosas tú solo, sola, pero siempre ayuda Ujú. bastante cuando tienes a alguien que Sí, te va guiando un poquito más. Ya después fui conociendo gente, justo cuando terminaba la universidad, que me contaban sus experiencias y ahí como que poco a poco iba aprendiendo, pero en verdad ni siquiera algo que lo tenía en la mente, o sea, la idea de mentoría ni siquiera era algo que valoraba en esa época, pero ni siquiera sabía exactamente qué. claro. Ujú. Creo que ahora ya está un poco más acentuado eso, ¿no? Veo que, o sea, bueno, las mentorías son ya hasta, bueno, los programas lo ofrecen, ¿no? O sea, programas en sí extracurriculares como que se encargan de la parte de divulgación. ¿Hiciste alguna actividad extracurricular dentro de la universidad? O sea, muy aparte en este caso de estar en el laboratorio. ¿Me puedes contar Sí, un poquito de eso quizá posiblemente? sí, sí, definitivamente yo, pues algo que yo valoro muchísimo de también cómo me criaron mis papás fue la parte social, la parte de o sea, nosotros siempre tenemos algo que dar y si no es algo económico es el tiempo, etcétera. Y yo valoro eso muchísimo de tanto mi mamá como de mi papá. Entonces, algo que yo siempre quería era ser voluntaria en hospital. Yo creo que porque pasé tanto tiempo ahí de chiquita, no sé, pero era algo que, o sea, siempre estaba ahí, ¿no? O sea, a mí en verdad los hospitales no me dan miedo. Que sé que a algunas personas las pueden poner un poquito nerviosas, ¿no? Y yo pues tenía el tiempo, los fines de semana, así, y mis papás, y esta historia, es más, no sé si le he contado mucho antes, pero mis papás, increíbles personas, pero pues también saben la realidad especialmente de algunos hospitales acá en el país, donde a veces las medidas de bioseguridad no son las mejores, ¿no? Hay muchísima gente, entonces a veces uno va y también puedes adquirir alguna otra enfermedad, o sea, no, diferentes cosas. Y yo me acuerdo que encontré en esa época había un programa de voluntariado que se llamaba Cúrame, que era para ser voluntaria en hospitales de salud. Y bueno, cumplí 18 años, ¿no? Justo estaba en la universidad y pues ahí no necesito permiso de mis papás, ¿no? Para inscribirme en cosas. Entonces, ni bien cumplí 18 me inscribí Claro, en este programa. Entonces, pues, por eso digo, o sea, mis papás también siempre me dejaban hacer cosas, pero tampoco era que, o sea, hacía cosas terroríficas ni nada, ¿no? O sea, me claro. inscribí en el hospital. Ujú. Pero sí, yo comencé a ir los sábados y domingos, estaba en el área de pediatría y mi rol principal era, pues hay varios niños ahí que pasan bastante tiempo, ¿no? Internados, entonces comienzan a atrasar en sus clases, etcétera. Y mi rol era enseñarles matemáticas, ¿no? Ayudarles con algunas tareas, cosas así, aunque la mayoría de veces, o sea, simplemente era pues quedarme con ellos jugando, pintando, y Ok. también les daba como que el espacio a los papás porque eso es algo que yo vi ahí y valoraba bastante, ¿no? O sea, los papás están con sus niños, o sea, todo el día, ¿no? Son chiquitos, Ujú. entonces, Claro. eh, pues yo les decía, vayan a almorzar, ¿no? Ya eventualmente Ujú. algunos que lastimosamente están ahí por bastante tiempo, pues ya me conocían los papás, entonces a ellos les daba como Ujú. bastante calma dejarme 1 o 2 horas con sus hijos y ellos pues podían hacer otras cosas. Entonces, ese Claro. es uno del de voluntariado que hice y lo otro que, pero el voluntariado de los hospitales era todos los fines de semana y también Ujú. organizaba visitas a aldeas infantiles, SOS, que es un Ah, modelo mm, interesante de, o sea, no es exactamente un orfanato, tiene un modelo bastante interesante, si no sabes qué es, pues checa la información de aldeas infantiles, pero pues es un hogar para niños cuyos padres por diversas razones no pueden mantener o no pueden encargarse de. Así que, pero esas visitas sí eran una vez al mes, era parte de un equipo más o menos de 5 personas, nos reuníamos bastante seguido y sí, organizamos diferentes eventos visitando a aldeas infantiles SOS, una vez al mes más o menos. genial. Bueno, te preguntaba esto porque creo que más adelante quizás nos comentes que sí, influyó, digamos, el momento de tu postulación, digamos, el posgrado, ¿no? Porque muy aparte de la parte académica, bueno, los programas de posgrado
hasta donde se te piden, digamos, otras experiencias, ¿no? Ujú, Entonces, hablando de eso, ya terminando la universidad, en este caso, ¿cómo así decidiste postular un posgrado? Porque creo que eh, postulaste, ni bien terminaste la universidad, ¿no? Y ¿cómo así elegiste en este caso la carrera de la academia en ese momento? Porque también había otra salida que es la industria, ¿no? Entonces, ujú. ¿cómo así decidiste o tomaste esa decisión? Sí, la verdad yo, y eso es algo que he refinado bastante también con la edad, pero ahora tengo 33 años, ¿no? Pero eso es algo que yo sí siempre he sido impulsiva, no en el sentido, o sea, impulsiva en el sentido de que pues me entero de algo, me da mucha emoción, ¿no? Y busco la forma de continuar el siguiente paso, ¿no? Y el siguiente paso, y el siguiente paso. Y uno de esos ejemplos es la historia que contaba sobre el voluntariado, ¿no? Es como que era algo que yo de verdad quería y justo encontré una oportunidad para hacerlo y vi la forma de cómo ejecutarlo. Entonces, yo sí, sobre todo cuando comencé a adentrarme un poquito más en todo lo que era investigación en un laboratorio, yo sí sabía que para continuar creciendo profesionalmente, lo más probable era que no podía quedarme en el país. Y sé que ahora en el Perú están saliendo muchos más programas de maestría, de doctorado relacionados a investigación, que es genial. Pero en esa época, en verdad, me interesaba también bastante microbiología. Entonces, uno de las metas más o menos o cosas que yo quería hacer era irme a hacer una maestría a Francia, al Instituto Pasteur, y estudiar algo relacionado a microbiología. Pero yo, no, o sea, había escuchado del doctorado y esto regresa a lo que tú me preguntabas sobre mentoría, ¿no? O sea, yo había escuchado del doctorado, pero nunca nadie se sentó a explicarme exactamente qué es o Mm, cómo funciona. Yo tampoco pregunté a nadie, ¿no? Y es más, creo que no había muchísimas personas en mi vida. Tal vez los únicos hubiesen podido ser el doctor Mirko Simic y la doctora Paticino, a las que yo hubiese podido ir a preguntarle qué es. Entonces, pero como te digo, o sea, y vuelve a la parte de mentoría, ¿no? Era como que, bueno, supongo que terminas el pregrado, haces tu maestría y ya de ahí, pues después de unas décadas, ya haces tu doctorado si es que quieres, o era claro. como más grados, ¿no? O sea, cosas de futuro. Entonces era como Ujú, que termino esto y pues mi plan era hacer la maestría. Entonces yo ya tenía como que alguna idea de que sí quería continuar en academia ujú, para continuar formándome o sea, mi mente era como que, ok, el siguiente paso es maestría y ya de ahí busco un trabajo, ¿no? Ahora que tengo conocimientos más especializados. ujú. Pero yo justo postulé a un programa que todavía existe, ¿no? Entonces, si estás en pregrado y eres peruano, peruana, pues te recomiendo checar, que se llama REPU, que las iniciales es Research Experience for Peruvian Undergrads, y ellos, es un grupo, ¿no? Es una organización que facilita pasantías de investigación para alumnos, alumnas de Perú que están en pregrado. Entonces yo postulé justo en mi último año de pregrado, me aceptaron y tuve la oportunidad, o sea, yo ya tenía experiencia en investigación, yo tenía bastante experiencia en investigación en el laboratorio de la doctora Patty Shin, es más, justo estábamos a punto de publicar un paper y justo salió esta pasantía, me fui a Estados Unidos, a la Universidad de Yale, en Connecticut, que es una universidad muy buena, estuve ahí, la pasantía es más o menos de 2 meses y medio, ¿no? Yo me terminé quedando 4 meses porque pues extendí mi tiempo ahí. Y en verdad fue en ese momento en el que conocí a chicos que solo eran unos cuantos años mayores que yo, 1 o 2 años mayores que yo, que estaban en el doctorado. Y yo dije, ¿cómo? O sea, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Ah? Y fue por medio de conocer sus historias que descubrí que como que, sí, o sea, sí se puede hacer el pregrado. Es más, ahora creo que se está volviendo muchísimo más común en Estados Unidos, ¿no? Y también en diferentes partes del mundo. En Perú lo veo bastante seguido ahora, que terminas el pregrado y empalmas con el doctorado, sin necesidad de hacer una maestría. Y bueno, esa es básicamente como aprendí que podía hacer eso y dije, a ver, lo voy a intentar. Y salió todo bien. Genial. Sí, tienes mucha razón en este caso. Bueno, también creo que, bueno, conozco el programa de Repo, es muy, muy bueno. Muy, muy bueno, diría yo. Así que si quieren aplicar, creo que se aplica los fines de año, si no me equivoco, ¿verdad? Porque tú también Sí, fuiste la co-directora de Repo, sí, creo. fui co-director Sí, unos años y también estuve en el consejo, ¿no? de directores ah, después ya.
tiempo. Y bueno, siempre es una organización que va a tener un lugar muy especial en mi corazón. Y sí, las postulaciones, porque las pasantías es en nuestro verano, ¿no? Que es vacaciones en la Ujú. universidad. Entonces, las convocatorias generalmente se abre creo que en abril, más o menos. Me parece que es fines de marzo o en marzo, abril, por ahí. Y ya luego el proceso de selección son dentro de junio a agosto, casi septiembre. Son varias etapas del proceso de selección y ya los resultados se anuncian por ahí porque, por ejemplo, en caso de Estados Unidos, se tiene que tramitar una visa y cosas así, ¿no? Entonces, y bueno, la pasantía, como ya dije, va desde enero hasta inicios de marzo. Genial. Sí, también existe otro tipo de pasantía para los que nos escuchan, que es, bueno, yo tampoco no sabía, hasta que unos amigos se fueron, que existe la pasantía por contacto, ¿no? Quizás hayas escuchado una vez, es muy, muy bueno, o sea, tú contactas a un PI de un laboratorio y bueno, te das por ahí. Ya en este caso, decidiéndote ir y teniendo la información del posgrado, ¿no? Específicamente del doctorado, eh, ¿cómo así hiciste aplicar a Stanford? ¿O aplicaste a varias? ¿O cómo fue tu estrategia? Porque según sé, hay toda una estrategia detrás, ¿no? Aplican, no sé, a varias universidades en sí para ver eh, cuáles los aceptan y luego ya eligen una. ¿Cómo fue en tu caso, en este caso? Sí, definitivamente pues ahí ya comencé a aprender un poquito más de lo que era mentoría, porque ese es un componente bastante importante del REPU. Y como tú mencionabas, también, o sea, hay programas con el REPU, hay otros programas que aceptan alumnos internacionales. Y ahí quiero hacer un paréntesis, porque a mí casi siempre me preguntan, ¿y cómo puedo encontrar información sobre pasantías o cómo hago? Es como, si estás escuchando esto, si estás viendo esto, pues tienes acceso a Internet, ¿no? Entonces, así como para cualquier cosa que harías, simplemente entra a Google y busca, ¿no? Research Internships for Peruvians. Bueno, te recomiendo buscarlo en inglés, ¿no? Y probablemente encuentres más información. Así como cuando quieres enterarte del último chisme de alguna serie o algún cantante o alguna actriz, actor, es lo mismo, o sea, usa esa energía, ese poder investigativo que tienes para buscar pasantías. Entonces ahí solo quiero hacer esa acotación, ¿no? Una forma, como tú dices, es mandarles correos de frente a personas que estás interesada en trabajar con. Y mira, lo más probable, la mayoría probablemente te responda o te diga muchos éxitos, ¿no? Bendiciones o qué sé yo. Pero que al menos, ¿no? Alguien al menos lo intentaste y hay chance que al menos alguien te pueda como abrir la puerta y ver cómo se gestiona, ¿no? Entonces, quería como hacer esa mención antes de responder. Y volviendo a tu pregunta, ¿cómo fue que decidí ir a Stanford? ¿O cómo fue que postulé a Stanford? Entonces, como digo, un componente bastante importante del REPU, porque el programa REPU no es solo, bueno, te ayudamos a conectar con un laboratorio en otro país, sino va más allá de eso, ¿no? También va a la parte de mentoría, de diferentes talleres, de formación profesional. Entonces, a ellos ahí ya cuando dije, como, bueno, voy a postular el doctorado, pues ya había yo creo que fui la cuarta o quinta como cohorte, entonces ya habían personas que lo habían hecho antes que yo, entonces me daban como que un poquito de consejos y lo que tú mencionas, ¿no? Estrategias. Yo al menos en esa época lo que escuché era como que postula un montón Sí, y, y ten como un que clásico. un grupo de universidades como seguras, ¿no? O sea, que es bien probable que te acepten, un grupo de como que no estoy tan segura y un grupo de como que, o sea, las top tier del mundo, que las chances son un puntito en una playa, ¿no? O sea, nada. Claro. Y ahí obviamente están, ¿no? Todas las Ivy League, está, bueno, Stanford, que no es una Ivy League, ¿no? Están diferentes universidades que son muy buenas. Entonces, yo valoré mucho ese consejo, pero luego no me puse a pensar dos cosas. La primera era que cuando postulas tienes que hacer un pago, ¿no? Tienes que hacer un pago para, que no recuerdo cuánto es, o sea, era pagable, al menos para mí, yo me acuerdo en esa época, para mi familia, era pagable. Pero yo dije, si voy a postular, no sé, a 10 universidades, es multiplicar eso por Sí, 10 bastante. Sí. y se comienza a acumular, ¿no? Se comienza a acumular, Ujú. entonces era algo que a mí sí me preocupaba. O sea, yo me acuerdo que hablé con mis papás y me dijeron, mira, hijita, o sea, nosotros vemos de dónde sacamos dinero, ¿no? Pero, o sea, te apoyamos y en eso valoro mucho el apoyo de mi familia, que lastimosamente no todos lo tienen por diversas razones. Entonces eso fue para mí
algo como importante de como que de verdad quiero postular a como, o sea, yo he conocido personas que han postulado hasta como 18 universidades, entonces o más, o sea, un montón. Entonces para mí era como que, ok, ¿a cuántas quiero postular? ¿No? Y lo segundo, que era como que como dividirla en estos tres grupos, ¿no? De las seguras, las más o menos y las imposibles. Y para mí era, mira, yo por lo que he escuchado el doctorado, porque, o sea, ahí tampoco tenía una idea súper completa de lo. En verdad, yo nunca tuve una idea súper completa hasta que pasé por un doctorado, ¿no? Entonces, era como que creo que más o menos que. Pero lo que sí sabía es que generalmente dura entre 5 a 7 años. Y Ujú. yo dije, mira, si yo voy a ir a una universidad, tiene que ser a una universidad donde yo me sienta emocionada ir a. No simplemente voy a postular a universidad. Y hay universidades que no son muy conocidas, que son muy buenas, ¿no? Que son muy buenas. Entonces, en verdad fue eso, ¿no? Y esa fue, o sea, no era una estrategia, pero no Sí, hice ese modelo que es bastante común y que veo muchísimos beneficios, ¿no? De las como claro. diversas categorías. Para mí en verdad no fue así, o sea, fue como que hacer una lista de universidades en las que yo dije, mira, en verdad sí me gustaría ir, ¿no? Y en verdad, o sea, todas las que postulé me invitaron a la entrevista. Hubo una, la primera que me respondió, me acuerdo, que sí me puso en waitlist. Y, y yo dije, bueno, yo creo que ya fue, ¿no? Y Sí, al final no, todo salió mejor. Lo de claro. Stanford fue bastante interesante porque yo, o sea, yo al único lugar que conocí en Estados Unidos era la costa este, porque había ido ya a Vermont una vez y había ido a Connecticut, ¿no? Donde está la universidad, donde está Yale, y bueno, también aproveché en ir a Nueva York, pero entonces estaba familiarizada con la costa, el noreste, ¿no? Toda esa parte de Connecticut, de Nueva York, de Vermont, toda esa parte. Y pues hay un montón de universidades muy buenas, así que yo dije, bueno, si me voy a ir, va a ser alguna universidad de por ahí. El Y Atlántico, ¿no? había escuchado mucho de Vanderbilt University, además porque el fundador del REPU hizo ahí su doctorado, ¿no? Entonces, y había bastante conexión porque otro, el primer cohorte, el alumno del primer cohorte también iba a Vanderbilt, entonces Vanderbilt University Ah, es genial. increíble. Entonces, esa era la única universidad que estaba postulando que no estaba en la costa noreste de Estados Unidos. Y la verdad fue muy gracioso porque yo obviamente había escuchado de Stanford, pero nunca se me ocurrió irme, o sea, es lejos, o sea, Estados Unidos El es extremo está, ¿no? El enorme. extremo. El Sí, extremo. entonces como que, no sé, pues Lima y Río de Janeiro, ¿no? Que está Claro, al el otro. extremo extremo está. Entonces, o bueno, no, o sea, Río de Janeiro, Lima. Entonces, pero en verdad sí, fue en una conversación que yo tuve con la hermana de un amigo, que ella me mencionó a Stanford y me dijo, oye, pero ¿y por qué no postulas ahí? ¿No? Y ella había tenido la oportunidad, ella era de otra carrera de negocios, ¿no? Y ella había Claro. tenido la oportunidad de ir a visitar esa universidad. Y yo comencé a leer, o sea, más del programa, me gustó bastante y, y dije, a ver, o sea, en verdad no, por más que Stanford es una universidad increíble, como te digo, no la tenía mapeado simplemente por la parte geográfica, o sea, no estaba pensando en otras partes de Estados Unidos. Claro. Pero me gustó muchísimo la universidad y al final pues terminé yendo ahí para mi doctorado. Genial. Sí, bueno, es una de las mejores universidades y bueno, como dices, está recontra el extremo, ¿no? O sea, literalmente está en el Atlántico están las universidades que mencionaste primeramente, ¿no? Y en la parte del Pacífico están ya, en este caso, Estados Unidos. Y bueno, ahí va mi pregunta siguiente. ¿Cuáles son los requisitos, ¿no? Que se necesitan para postular en este caso el programa en este caso que estuviste, ¿no? En Stanford. O sea, ¿cuáles son los mínimos que se tienen que cumplir aproximadamente? Yo postulé en el 2012, ¿no? Comencé mi doctorado en el 2013 y eso ha cambiado bastante ahorita, ¿no? Que es 2023, casi 2024. Cuando yo postulé, obviamente te pedían las notas, o sea, de pregrado, que has terminado, te pedían que des un examen que es el GRE, que ahora es opcional en la mayoría de universidades, y también pedían cartas de recomendación que pues es algo que sé que continúa. Y algo opcional era otra carta diferente, un como ensayo, ¿no?
no, perdón, estaba olvidando el personal statement, ¿no? Que es un ensayo como personal que tú escribes. Y opcional había otro ensayo que te pedían, que no recuerdo exactamente el nombre, pero que básicamente pues era como hablar un poquito más de diversidad y cómo tú ibas a contribuir a la universidad y cosas así, ¿no? Como, Ujú, yo lo veía más como una extensión del personal ujú. statement, más enfocado en el tema de diversidad. Y me parece que esos eran todos los requisitos. Y obviamente llenar un formulario, pero no era tan Ok. complicado. Ujú. Y el TOEFL, te pedían un examen de, bueno, de inglés, una certificación ahí. Sí, 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 perdón, había olvidado de eso. También te pedían Sí. el... Sí, los dos exámenes que yo di fueron el GRE, que es un examen, era un reexamen de razonamiento matemático y verbal, y el TOEFL, ¿no? Que es un examen de nivel de inglés. Ujú. ¿Y cuánto de mínimo en, bueno, en esa época que estabas pedían? La verdad no recuerdo eso. Me acuerdo en Stanford, porque eso es algo que luego me preguntaron. No recuerdo ahorita el número, pero sí sé que había un número mínimo para postular. O sea, Porque, que te decía, como mínimo tienes que tener esta nota en tu ujú, TOEFL. Pero he escuchado, o sea, no, yo he escuchado de algunos casos que dicen que postularon, por más que no, como cumplieron eso, igual. ah, genial, eh, claro. pero no, o ¿Y qué? sea, no he visto sus papeles ni nada, ¿no? Ah, claro, sí. Bueno, deben ver casos y casos, ¿no? Y bueno, ahí va mi otra pregunta en sí. Eh, de todas estas documentaciones que tú presentaste, ¿tú cuál crees que fue, digamos, el que tuvo mayor relevancia, ¿no? Para que en este caso te aceptaran. Sí, sí, yo siempre digo que, por ejemplo, el TOEFL y el GRE, que bueno, ahora el GRE, como digo, es opcional, no, o sea, no eran tan importantes, pero sí servían para cortar cabezas, no, o sea, ellos reciben tantos aplicantes que es como que, como un primer filtro así súper general, Ujú, ¿no? Bueno, ¿no? Ya ujú, si tienen notas muy bajas, como ni los miran. Eso es lo que, ujú. o sea, por mi tiempo también que estuve ahí y aprendí mucho más, pero, o sea, pasando eso, definitivamente la carta de recomendación. Las cartas de recomendación tienen un peso muy, muy grande, sobre todo de quién te las escribe, cuál es el contenido. Yo no sabía que había un arte también dentro de las cartas de recomendación y ya las aprendí luego cuando estaba en la universidad, que el lenguaje mismo, ¿no? Por ejemplo, en una carta de recomendación que me dijeron, por ejemplo, si te dicen, ¿no? Esta alumna es una alumna muy inteligente y muy proactiva, ¿no? Me dicen, ¿qué te parece? Yo digo, o sea, me parece que está diciendo algo bien, ¿no? Y me decían, sí, me decían, pero es diferente, o sea, es como diferente a que si alguien pone de todas las estudiantes que yo he tenido en mi laboratorio, Paola está en el 1%, porque ella no sé qué, no sé qué. Y era como que, o sea, yo me quedé como que, si a mí me decían, escribe en esa época, escríbele una carta de recomendación a alguien, yo iba a poner más como el ejemplo uno, ¿no? Entonces, dentro de escribir cartas de recomendación también hay como eh, hay cartas de recomendación que pueden parecer buenas, pero que en verdad son, o sea, no hay, es diferente, ¿no? Entonces, las cartas de Claro. recomendación tienen un rol súper grande. También, obviamente, la experiencia en investigación, o sea, sobre todo en la rama, obviamente, que estaba haciendo un doctorado en investigación, entonces, si has publicado papers, eso vale bastante, toda la experiencia de investigación que tienes, participado en conferencias, si has ganado premios, mucho más. Yo diría que esas son las dos cosas, y obviamente el personal statement, ¿no? El personal statement, eh, tienes que, o sea, eso es como que desde el inicio tienes que tener algo que sea super engaging, que capte su atención, porque en verdad le dedicas, no sé, menos de un minuto por aplicación, pero tienes que revisar muchísimas. Wow. Entonces, definitivamente, yo diría que la experiencia en investigación y las cartas de recomendación juegan un rol crucial junto con el personal statement. Ujú. Bien. Tú comentaste que, por ejemplo, las cartas de recomendación, ¿no? Bueno, digamos, sería bueno que tu asesor te lo escriba o también un amigo o si estás trabajando ya, tu jefe del trabajo o cuál tú consideras que podrían ser las personas que podrían escribir y que en este caso tendrían mucho más relevancia, ¿no? Definitivamente, eh, alguien que está en investigación, o sea, tu jefe, jefa de laboratorio, ¿no? Esa es una persona
de por sí. Porque si estás postulando un doctorado, obviamente deberías ya tener experiencia en investigación. Entonces, la persona a la que deberías pedirle primero su carta, y generalmente creo que te piden 2 o 3 cartas de recomendación, si mal no, si no me equivoco. Entonces, sí, ¿no? Obviamente si estás, por ejemplo, en industria, ¿no? Tu jefe, jefa, ¿no? Ok. Mientras más arriba de la cadena puedas ir, ¿no? En tu empresa, a que te escriba una carta de recomendación mucho mejor. Ujú. En el personal statement, hay, digamos, algo relevante, porque, por ejemplo, he escuchado algunos que unos ponían las actividades extracurriculares que ya habíamos hablado anteriormente, ¿no? Y otros también colocaban, por ejemplo, no sé, la cosa que querían hacer posteriormente a terminar el programa y cómo iban a aplicar todos los conocimientos adquiridos, ¿no? En el beneficio de la sociedad, ya sea en su país o en el país en donde están yendo, ¿no? Eso también es importante, o sea, ¿cómo Sí, lo o consideras? sea, todo lo que tú mencionas es importante y ahí el truco no es la palabra correcta, ¿no? Pero el desafío es cómo redactas un personal statement que contenga toda esa información relevante dentro del espacio que tienes, ¿no? Porque tampoco es que les vas a mandar una carta de 10.000 hojas, ¿no? En mi caso, por ejemplo, incluir esas actividades extracurriculares, yo ahora, como te digo, sé obviamente que todo ese voluntariado que hice tuvo un rol bastante importante, estoy segura, en mi proceso de selección, ¿no? Sin embargo, yo cuando hice ese voluntariado, yo no tenía, o sea, yo lo hacía porque pues yo quería, porque era algo que yo quería hacer. Y me acuerdo que uno de mis primeros drafts del personal statement, cuando se lo mostré a un mentor que yo tenía dentro del Repu, él conocía un poquito más de otras cosas que yo había hecho, que no relacionadas a academia, ¿no? De todo esto de voluntariado. Él me dijo, Paola, pero ¿por qué no? ¿Por qué no mencionas eso, no? Y yo le dije, no, o sea, en mi mente, y eso es algo que me costó bastante romper. Yo sentía que mencionar ese tipo de cosas que yo hacía le quitaba bastante valor a lo que yo hacía, ¿no? Que era como que, Ok. lo estoy haciendo, o sea, no de corazón, sino con estos propósitos. Bueno, nunca fue así. Entonces yo, la verdad, sí resistí bastante. Al inicio me costó bastante hablar de eso, porque ni siquiera era algo tampoco que lo anunciaba a, a las personas alrededor, mías, etcétera, que es muy diferente ahora, ¿no? Ahora, pues sí valoro muchísimo la parte de comunicación y de comunicar oportunidades y ese tipo de cosas, porque sé lo importante que es y el impacto que causan otras personas. Entonces, sí, definitivamente esas actividades extracurriculares, ambas cosas que tú mencionas, las actividades extracurriculares y también las habilidades que tú tienes y cómo puede ser de beneficio a la universidad, etcétera, es muy importante mencionarlo. El desafío es cómo lo redactas. Claro, todo hay una estrategia, como mencionas, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo un poco más de información en el programa, aquí en Perú, por ejemplo, muchos doctorados ya tienes que pagar, ¿no? Para poder hacer el doctorado, ¿no? O, digamos, también postulas una beca y, bueno, ahí es una beca al Concitec posiblemente, ¿no? U otra beca. Entonces, el programa que tú estudiaste ahí en Estados Unidos, ¿cómo está subvencionado? ¿Tú tuviste que pagarlo? ¿Aplicaste a becas? ¿O ya venía subvencionado por parte de la universidad, por parte del laboratorio? ¿O cómo fue en este caso? Sí, es lo mismo, o sea, el doctorado en Estados Unidos también se tiene que pagar. Sin embargo, el burden, ¿no? La responsabilidad no cae completamente en el alumno. En mi caso, en el caso de biología y en el caso de Stanford, me parece que el programa al que entras cubre tus primeros 2 años de doctorado y después cae en el laboratorio a que con sus fondos subvencione el resto Ujú. del doctorado. Entonces, Ujú. porque a veces es como que, bueno, hice mi doctorado y no pagué nada, es como que todo gratis. No, nada es gratis. No. Al final sí se tiene que pagar, pero nunca nada salía de mi bolsillo, ¿no? Y además de eso, o sea, no es solo pagar el doctorado, sino te dan un estipendio, en algunos casos mensual, en algunos casos cada cuatrimestre, para que puedas subvencionar tu estadía ahí, ¿no? Pagar tu Ya. casa, transporte, alimentos, etcétera. En mi caso en particular, obviamente, y acá también menciono, y por eso a veces es difícil cuando los alumnos internacionales postulan, porque algunas universidades reciben fondos del gobierno para subvencionar programas como estos, o algunos laboratorios tienen fondos del gobierno, pero esos fondos son específicamente para alumnos
estudiantes de Estados Unidos, ¿no? Para, ujú, obviamente, ¿no? Para su propio país. Que tiene muchísimo sentido, ¿no? ujú, O sea, a veces me dicen, pero no lo ves ujú, como racista, o es como que, no, cualquier país, o sí, sea, obviamente va a generar, o sea, el repu, ¿no? O sea, el repu es solo para peruanos, ¿no? Hemos tenido a veces personas que postulaban, que vivían en Perú, pero que postulaban, que tenían otras nacionalidades, ¿no? Y era como que, mira, lo siento, o sea, la razón por la que nosotros no la podíamos abrir a otras nacionalidades era porque no estaban familiarizadas con cómo sacar ok, visas, ¿no? ujú, Entonces a eso me refiero, ¿no? Y volviendo a tu pregunta, sí, en mi caso, cuando yo entré, pues entré, obviamente, la universidad me iba a pagar, pero al final solo me pagó la universidad, mi programa solo pagó mi primer año, porque yo en primer año ujú, recibí una beca, y esa es otra cosa que yo menciono, por más que en la universidad está la responsabilidad de pagarte, tanto en tu programa, o sea, en pagar todo, ¿no? Tanto en tu programa y o tu jefe de laboratorio. Eso no quiere decir que no vas a postular a fondos de financiamiento de tu propio doctorado, porque es súper importante para continuar construyendo tu currículum. Y eso es lo que yo hice, ¿no? En mi segundo año o sea, tuve una beca desde mi segundo, porque mi doctorado fueron 6 años. Entonces, claro, tuve una beca desde mi segundo hasta mi cuarto año y tuve otra beca de cuarto año a sexto año. Entonces, al final, pues mi jefa de laboratorio nunca tuvo que pagar nada y la universidad, mi programa solo cubrió mi primer año de doctorado. Ujú. genial, sí. Bueno, eso no sabía, así que recién me entero. Pensé que era como que una subvención ya fija, pero creo que lo explicaste muy, muy claro. También existen aquí algunas becas en Perú, que los que nos escuchan pueden aprovechar que, bueno, existe la beca Bicentenario de la República, creo que recién apareció hace poquito, que también subvenciona doctorados. Y bueno, ahora mi siguiente pregunta va a lo que tú mencionaste hace un momento sobre la visa. Eh, ¿Tiene algunas limitaciones la visa que se obtiene como estudiante o qué tipo de visa es que generalmente te da Estados Unidos para poder estudiar un doctorado? Ujú. Sí, yo estuve con la visa F1. He escuchado de algunas personas que también están con la visa J1, que es otra visa hay dos tipos de visas. Está la visa de no inmigrante y está la visa, en este caso, de los estudiantes, ¿no? Otro ejemplo es la visa de turista, ¿no? Pero obviamente con esa no vas a estudiar. Yo, por lo que he escuchado, la F1 es la más común y luego le sigue la J1 para estudios. Y sí, obviamente tiene restricciones, ¿no? Porque tú estás viajando con una visa específicamente para estudiar. Entonces, a veces, por ejemplo, yo quería trabajar, sí permiten cierto número, pero es todo un trámite, que le tenía que pedir permiso a la universidad y luego que se mandan algunos papeles al gobierno para que los tengan en su registro y qué sé yo. Entonces, pero sí, yo felizmente pude en los veranos, o sea, continuaba mi doctorado, ¿no? Porque eh, Ujú, o sea, continúa, pero también podía trabajar en algunas oportunidades dentro de Stanford relacionadas a Science Outreach, ¿no? Todo lo que es divulgación de ciencia, temas relacionados a mentoría, a diversidad y equidad, genial. y eran puestos pagados. Ah, Entonces, sí, pero hay muchísimas restricciones, o sea, pero si por ejemplo yo quería en mi tiempo libre, no sé, hacer Uber, ¿no? Prohibido, ¿no? Ese no, tipo de cosas. Porque también tiene imposible. que estar bastante alineados a tu carrera y como digo, hay un máximo de horas y tienes que hacer varios papeleos. Genial. Ya llegando a las últimas preguntas, sé que hay una determinada cantidad de años que tú llevas cursos, ¿no? Y luego tomas un examen y luego sigues con la investigación. ¿Cómo fue en el caso de tu programa? Sí, en mi programa me parece que los 2 primeros años son cuando todavía activamente llevas cursos y de ahí ya, o sea, es muy poco, ¿no? Muy pocos cursos. Algo que olvidé mencionar también relacionado a la subvención. Sé que en algunos casos una de tus responsabilidades es que seas asistente de alguna clase, que enseñes, que es TA, Ah, Teaching Assistant. ujú, Entonces, claro. en algunos casos es obligado, en mi caso fue, si mal no recuerdo, fue como opcional, porque, como digo, yo, pues, o sea, pero sí me llegaron a subvencionar un año en la universidad, ¿no? Y el resto yo, Ujú, mi propio. Pero sí era una experiencia que yo quería tener, entonces, pues sí, eso me ayudó a enseñar, pero eso ya fue en mis años más avanzados, ¿no? Porque como ok, digo, me parece que los 2 primeros años es donde hay más cursos
Y obviamente, tu primer año estás rotando en laboratorios, al menos así es en biología, estás rotando en laboratorios y estás llevando cursos. En tu segundo año ya te unes a un laboratorio, continúas llevando algunos cursos, ¿no? Un poco más enfocados en el proyecto en el que vas a trabajar, y ya después puedes seguir tomando unos y otros cursos, pero es como así, muy puntual, muy aislado, y ya tu mayor enfoque es tu proyecto de investigación. Genial. ¿Y tú tomaste un examen también? Porque, por ejemplo, algunos amigos que tengo ya me dicen, pucha, me dicen, estoy estudiando ese examen, no sé, tantas semanas porque si no apruebo ese examen es como que ya no puedo continuar como, no sé si se le llama candidato a doctor o se llama estudiante a doctor o algo así. Ujú. ¿También fue en tu caso lo mismo? ¿O qué tan Sí, riguroso es en este caso? ¿Cómo sí, es? sé que el formato a veces es un poco diferente en diversas universidades, pero sí, todos tienen que tomar un examen. En mi caso fue a inicios de mi segundo año, porque como digo, tu primer año son rotaciones, en mi caso, y en el caso de la mayoría de universidades, el primer año es rotaciones, y en mi caso fue a inicios de mi segundo año el examen de PhD candidate, porque hasta ahí eres como, o sea, recién estás comenzando, ¿no? Si no Claro, pasas el examen, em, pues se separan del programa, ¿no? claro, sí. Sí, eso me comentaron también. Genial. Y bueno, hemos hablado de tu programa, pero no nos has comentado más o menos de qué trata tu programa. O sea, ¿qué es lo que has estado estudiando en este caso en Stanford? Sé que has hecho con la mosca y la fruta, creo, Drosophila, ¿no? Si no me equivoco, que estuviste haciendo investigaciones, pero ¿nos podrías hablar un poquito más de eso? Sí, sí, definitivamente. Yo estudié esto en el laboratorio de la doctora Lucy O'Brien en la Universidad de Stanford y trabajé con las moscas de la fruta. Yo estudié, bueno, en el laboratorio se enfocaba en usar el intestino de las moscas de la fruta hembra como órgano, enfocarnos para entender a responder diferentes preguntas que existen sobre el epitelio. En mi caso, yo estudié cómo células madre se convierten en células intestinales en la mosca de la fruta, y específicamente en el rol de unas proteínas que forman funciones, uniones, ¿no? Uniones, em, y el rol que estas tienen, porque se sabía que esas proteínas tenían un rol en unión de células, en unión celular. Pero lo que yo me enfoqué es el rol que estas proteínas tienen en el proceso de diferenciación de células madre a células intestinales. Y sí, fue un proyecto bastante bonito. Yo estoy muy contenta porque, bueno, cuando me fui, igual entró un postdoc para continuar mi proyecto y otra Genial, persona entró para continuar lo que yo comencé. Entonces, es como bastante bonito abrir un nuevo etapa, episodio, capítulo de editorial que perteneces. genial. Y bueno, hablando un poquito más de eso, ¿qué es lo más difícil que has vivido en tu doctorado? Por ejemplo, no sé, quizás cuando llegaste fue el idioma, porque algunos por ejemplo, amigos me comentan, a pesar de que, digamos, no sé, tienen un inglés súper avanzado, cuando llegan a escuchar hablar a los estadounidenses el inglés y no los entienden, ¿no? Y sufren. Otro quizás posiblemente haya sido, no sé, adaptación, ¿no? Lejos de tu familia, o ¿qué fue lo más difícil que tú viviste en este caso allá? Sí, en verdad muchísimas cosas. Yo creo que la primera es justo lo que mencionas el lenguaje, ¿no? O del el idioma, perdón. En mi caso, pues cuando viajé obviamente sabía hablar inglés, ¿no? Si no, pues como, bueno, para qué postular. Pero una cosa es hablar en inglés y otra cosa es estudiar en inglés, comunicarte en inglés, socializar en inglés. O sea, a veces salía a algunos eventos y había música de fondo y me hablaban y yo, ¿qué? O sea, no entendía. Yo siempre digo que durante los 2 primeros años yo sentía que tenía como dos personalidades, ¿no? Mi personalidad en español y mi personalidad en inglés. Mis dos mejores amigas luego se convirtieron en mis dos mejores amigas. Una es de Puerto Rico y la otra es de Estados Unidos, pero creció en México. Entonces, Ok. como mexicana, básicamente, ¿no? Y ella me daba mucha risa porque a veces en actividades sociales, por ejemplo, yo contaba chistes, pero o sea, eran chistes
como traducidos en mi cabeza de cierta forma, ¿no? Entonces, los únicos que se reían a veces eran ellas porque ellas entendían, o sea, y el resto era como que, ¿qué? Claro. Pero entendían como o sea, lo entendían porque no en su mente también las traducían. Entonces, sí, definitivamente fue el idioma hasta que llegó un momento en el que, por ejemplo, ahora, ¿no? Ya no es algo que eh, me preocupa ni pienso en, pero sí, Ujú. o sea, y hay muchos estudios, ¿no? O sea, a mí me daba bastante sueño, por ejemplo, me cansaba bien rápido, y es porque mi cerebro está así, así, así. Entonces, esa Claro. fue la dificultad principal que tuve, ¿no? Como mencionabas hace rato el examen del PhD candidate, ¿no? Para el qualifying exam, ese es el nombre. Es como que Ya, examen sí. calificador. Obviamente, ese yo lo tomé, ¿no? A inicios de mi segundo año. Y como digo, el proceso de estudiar para eso, o sea, a mí también me costaba, por más que estaba acostumbrada a leer papers en inglés, o sea, porque ya lo tenía que haber hecho, era muy diferente la velocidad a la que yo lo hacía con la velocidad de otras personas que, pues, habían nacido y crecido hablando inglés, ¿no? Claro, Entonces, nativos. Ujú. o sea, son como cositas que se van acumulando, ¿no? Porque o sea, algo súper importante como el idioma, pero que luego afecta, no afecta, afecta tiene una connotación negativa, pero obviamente tiene una influencia en la parte académica y en la parte social. Entonces, sí, y obviamente, pues eventualmente ya después de años comenzar a extrañar mi familia, la cultura, pero pues con el tiempo uno se comienza a adaptar, ¿no? Así que sí, muchísimas. Ah, y otra cosa que para mí también fue difícil, y esto tomó algunos años, fue el nivel de estrés que se puede acumular durante el doctorado, que esto va bastante conectado con la salud mental. Yo eh, no estuve expuesta a muchísimas personas que tuvieron bastantes dificultades en manejar el estrés. Yo misma, durante el proceso del doctorado, también me comencé a volver un poco más ansiosa y cosas así. Entonces, esa fue otra dificultad, que sé que, bueno, ahora los programas de doctorado cada vez es un tema que más se habla y tienen más herramientas. Y bueno, es un cambio lento, pero igual las cosas yo creo que se están implementando más eh, programas y más formas de contribuir con que los alumnos tengan una buena salud mental, pero eso fue otra cosa bastante difícil, no saber también cómo apoyar a personas alrededor tuyo cuando tú mismo tienes las cosas, ¿no? Que tú mismo estás como lidiando con. Ujú. Genial, genial. Y bueno, sí, tienes mucha razón, la salud mental es muy importante, ¿no? Cuando se hace investigación, mucho más si es doctorado porque es investigación bien fuerte, ¿no? Y hablando de esto, tú cuando ya estuviste terminando, en este caso, el doctorado, ¿no? Sé que, bueno, eh, es lo mismo, más o menos similar cuando tú terminas el pregrado, ¿no? Te puedes dedicar a la industria o en todo caso también puedes seguir haciendo investigación. Sé que tú hiciste un postdoctorado, ¿no? Que está más relacionado, bueno, no es un grado académico, pero sí es un nivel extra, ¿no? De investigación, ¿no? ¿Cómo así decidiste hacer el postdoctorado? Creo que en Stanford también, ¿no? Sí, sí, en verdad, o sea, fue un postdoctorado real, en el sentido Sí, que obviamente, o sea, lo hice, pero fue en el mismo laboratorio donde yo estaba haciendo mi doctorado, ¿no? No, claro. el punto era terminar un proyecto, o sea, un paper, entonces por eso me quedé, me parece que duró 8 meses, más o menos, me parece que fue como de octubre, noviembre a julio, y sí, o sea, ahí yo ya sabía que no quería continuar en academia en ese momento, Ujú. pero sí quería terminar ese proyecto para que se convierta. Súper genial. Y bueno, aquí vamos cuando tú retornes a Perú. ¿Cómo se da el proceso? Y bueno, también ahora estás enseñando en la Universidad Peruana Cayetana donde tú estudiaste antes, ¿no? ¿Cómo fue todo ese proceso de venir de aquí a Perú, eh, a conseguir en este caso una plaza como profesor en una muy, muy buena universidad aquí en Perú, y todo ello, ¿no? ¿Y cómo tomaste esa decisión también? Porque también es una decisión bastante importante, ¿no? En tu vida. Sí, originalmente mi plan después del doctorado era tomarme 3 meses, ¿no? Más o menos, para volver a Perú, porque toda mi familia está en Perú. Toda mi familia vive acá, solo tengo una prima y una sobrina
dos primas y una sobrina que no están acá, ¿no? El resto está acá. Entonces, en Perú. Entonces, mi plan era ese. Después del doctorado, tomarme 2, 3 meses para pasar a Perú, pasar tiempo acá. Y bueno, luego volver a Estados Unidos y pues continuar mi vida. Sin embargo, cuando terminé el doctorado, me pareció buena idea continuar enfocándome en investigación, como digo, para hacer este postdoc y pues cerrar esta parte del proyecto en el que estaba trabajando en ese específico paper. Entonces, pospuse, ¿no? Eso, dije, bueno, lo haré después del postdoctorado. Y como todos saben, 2020, pandemia. Entonces, pues obviamente no se pudo y continué en Estados Unidos, pero era algo como que tenía ahí en algún lugar en mi mente y luego Ujú, las cosas se estabilizaron también de forma personal y era una idea que volvió, en verdad, o sea, no lo pensé activamente, lo tenía ahí como guardadito en una parte del cerebro y luego la idea volvió y en verdad las cosas en mi vida estaban bastante bien, ¿no? Y estaba ujú, bastante estable financieramente, no estaba en ningún proyecto, o sea, me refiero a que no estaba ujú, estudiando, tenía un contrato por años, o sea, no había como nada así súper, una responsabilidad súper que me ataba ahí. Y por eso ujú. dije, bueno, o sea, este es en verdad el mejor momento de pasar un tiempo con mi familia. Y justo Claro. también, o sea, algunos papeles, o sea, se alineó bastante bien con que la visa que tenía también justo iba a expirar. Entonces, o sea, muchísimas Ok. cosas que se alinearon bastante bien. Y yo dije, mira, voy a regresar a Perú, no sé por cuánto tiempo. Entonces fue así que decidí, ya va como un año, creo, y un mes y medio Ujú. desde que regresé, volví en octubre, a inicios de octubre del año pasado. Y en verdad, para mí es una bendición súper grande poder tener ese tiempo de calidad con mi familia después de 9 años que estuve afuera. Sí, sí, genial. ¿Y cómo es tu experiencia ahora enseñando en la Cayetano? O sea, ¿qué cursos enseñas? Porque posiblemente también tus alumnos nos vean por aquí. Sí, sí, bueno, enseño biología, enseño el curso de biología, pero también, por ejemplo, el semestre pasado apoyé en un curso que no recuerdo, biología del comportamiento, me parece que era el nombre, que no recuerdo la verdad el nombre, pero básicamente es biología, pero enfocada un poquito más en la parte de neurobiología para Ujú. alumnos de psicología, porque hay una Ah, carrera de genial. psicología dentro de la Cayetano, pero Ujú. siempre hay la conexión, ¿no? Con investigación. Claro, sí, Entonces, es sí. como neurobiología para psicólogos, una cosa así. Y Ujú, bueno, justo ahora, en este verano, no voy hay cursos de verano para alumnos, entonces voy a estar apoyando en el curso de biología general, que es un curso ujú. requerido, ¿no? Para los cachimbos o, bueno, los alumnos de Sí. primer año. Entonces, sí, en verdad, yo ingresé a la Cayetano gracias a la conexión que yo tenía con una investigadora ahí que también enseña y, y ha sido bastante bonito porque, como digo, y actualmente no estoy segura exactamente cuánto tiempo más voy a estar en Perú. Mm, em, Ahí hay cosas todavía que estoy viendo, pero me dio la oportunidad de poder reconectar con mi país de esa forma, ¿no? Y ha sido también bastante interesante ver, yo principalmente estoy trabajando con alumnos de primer año, ¿no? El año pasado, el semestre pasado fue una excepción porque ya eran de primer año, pero ya segundo semestre, ¿no? O segundo año. claro. Pero Claro. generalmente he estado enseñando en el curso de biología general, que es un curso introductorio para cachimbos, ¿no? Primer año, primer semestre. Ujú, Y pues yo ya había enseñado en Stanford como teaching assistant. claro. Ujú, Y ha sido bastante interesante también ver la transición de los alumnos acá que tienen, ¿no? Están viniendo desde secundaria, la mayoría de ellos todavía viven con sus papás, entonces es todo un proceso para ellos, ¿no? Es un proceso bastante grande de aprender a hacer las cosas ellos mismos, ¿no? Un ejemplo que siempre cuento es justificar tardanzas sin asistencias, ¿no? Obviamente en el colegio cuando eso sucede, pues se tiene que conversar con el padre, la madre, o no, la Claro. profesora, qué sé yo. Y a mí me pasó acá, ¿no? Con un alumno, alumna, que eh, los padres de familia, ¿no? A veces escriben a intentar y es como que no. O sea, para ese tipo de cosas, por más que el alumno pueda ser menor de edad, ¿no? Porque esa es otra diferencia también. Ujú, Que acá los alumnos a veces tienen 15, 16 años cuando comienzan la universidad.
En Estados Unidos lo comienzan más o menos cuando ya tienen 18 años, ¿no? Bueno, que igual Ujú, legalmente, ¿no? En 21 años es cuando son mayores de edad. claro. O sea, a pesar de eso, para trámites sí, obviamente, muy formales, obviamente se necesita en Perú, ¿no? Si tienes, no sé, Claro, 16 años, vas a necesitar ahí la presencia del apoderado, el padre, madre de familia. Pero para ciertos trámites, como digo, ¿no? Justificación de inasistencias, cosas así, el trámite lo tiene que hacer el alumno, ¿no? Es algo que está claro, bastante sí, claro. Y ha sido, yo creo que para mí, esa ha sido la parte más interesante, ver cómo ellos van adquiriendo esas habilidades, ¿no? Que están pasando el proceso también de crecimiento, ¿no? De niños bueno, ya son adolescentes, ¿no? Pero se están convirtiendo en claro. adultos jóvenes, ¿no? O sea, 16 años, son chiquititos todavía, ¿no? 17. Claro, Entonces, yo creo que para mí eso al inicio sí fue un poco sorpresivo, la verdad, pero ahora ya lo entiendo mucho más y era algo que era una perspectiva que yo había perdido porque me había acostumbrado claro. al ambiente de Estados Unidos, pero como digo, ¿no? Hay otros factores que allá generalmente viven solos en la universidad, ¿no? Viven en la universidad o aledaño y son un poco más mayores, en cambio acá pues recién están pasando por el proceso de desapegarse, ¿no? Ya de convertirse en adultos jóvenes. Claro, sí, me identifico bastante con lo que mencionan. Así que sí, bueno, en la universidad es un poco ya más, tienes que ser un poco más independiente, ¿no? Y bueno, eh, ahora hablamos un poquito más de la parte de divulgación. Tú tienes un canal de YouTube también, ¿no? Donde también haces el mismo formato. Así que he visto entrevistas muy, muy interesantes. E inclusive también he visto un paper, no sé si es un paper, que también hablas de eso. ¿Nos puedes comentar un poco de tu experiencia en esa parte de divulgación? Sí, sí, definitivamente es algo que, como digo, la parte de voluntariado a mí siempre me llamó la atención desde chiquitita, ¿no? Y es algo, mencionaba voluntariado cuando estaba en pregrado en Cayetano, cuando iba a hospitales y aldeas infantiles, pero desde antes es algo que mis papás incentivaron muchísimo en mí porque, bueno, no conscientemente, ellos lo hacían, ¿no? Ellos apoyaban muchísimo a diversas personas de diversas formas y yo, al igual que como cuando estaba en el hospital, o sea, los niños miran, aprenden todo, ¿no? Como dicen, son esponjas. Entonces, ya cuando me fui a Estados Unidos, me comencé a involucrar más con el REPU, que fue esta organización que te digo de pasantías. Me volví eventualmente codirectora ahí, entonces me comencé a involucrar, mi voluntariado pasó de la parte más como activa en hospitales a estar muchísimo más relacionada con todo lo que es STEM, ¿no? Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Una de esas formas, como dije, fue involucrarme con el REPU. También fui parte con otras personas, cofundamos una organización que, bueno, ahora ya cerró, pero que se llama MacTech, que daba talleres de ciencia a niñas en Perú, y algunas otras colaboraciones e iniciativas en las que tuve. Y en el 2018, me parece, algo que yo veía ahí era, y que yo quería, ¿no? Era cultivar esa comunidad entre peruanas en ciencia. Y comenzó esta plataforma, que en verdad era una plataforma online, ¿no? Mayormente lo hacía por Facebook, que era para visibilizar el trabajo que peruanos en STEM estaban haciendo. Entonces, en verdad tuvo muchísima acogida en esa época. Lo cofundé con una amiga, Joanna Johnson, pero después, bueno, yo ya me ocupé, y teníamos un grupo bastante bonito, otras chicas más se unieron. Ujú, De ahí ya me ocupé mucho más bueno, yo iba a terminar el doctorado, Joana también con sus cosas personales y profesionales, entonces pusimos pausa a la iniciativa ujú, Yacha Huarpi. Y como tú mencionas, justo hace el año pasado, este año, perdón, dije, bueno, ¿no? Hay que revitalizarla y ahorita continúa este proceso. Este claro, año tengo algunos problemas de salud, entonces por eso como que mi plan era como que tener episodios del podcast y hacer más cosas con la iniciativa, pero ha sido un poco más lento. Pero la idea sigue la misma, solo que un poco más expandida, ¿no? Y creo que se alinea bastante también con la misión de este podcast y tu propia misión, ¿no? Que es, sí. bueno, en mi caso, un poquito más enfocado a las mujeres, pero es Ujú, visibilizar lo que están haciendo, diferentes temas también que hemos hablado, no hemos hablado de cómo construir comunidad, uno de los episodios es cómo construir comunidad durante el claro, doctorado, ujú, también está el testimonio de Leslie Espinosa,
que habla de, en el caso de ella, ella fue a Stanford para pregrado, entonces ella cuenta un poco más de Ujú, eso. También justo hace poco, me parece que el último episodio es el del doctor Humberto Torreblanca, que ha ujú, lanzado, sí, para todos los que están interesados en postular al doctorado, él ha lanzado una aplicación que se llama thegradschoolapp.com, y es una plataforma donde él da mentoría, ¿no? Me parece que tiene la parte gratis y la parte de pagada. Entonces les recomiendo checar ahí esas ujú, herramientas y es básicamente eso, ¿no? También hay un episodio donde hablamos de maternidad ujú. y diferentes temas que son relevantes. Ahí tengo algunos más proyectos que espero que se den a cabo en el año que viene, pero Claro, para mí ha sido bastante bonito comenzar a trabajar en este proyecto, sobre todo ahora que estoy en Perú de nuevo, ¿no? Y espero que más cosas se den, sí. genial. Sí, bueno, por experiencia propia he escuchado algunos podcasts, están muy, muy buenos. De todas formas, en la descripción vamos a dejar ahí el link para que puedan acceder de frente a tu canal y puedan verlo. Y bueno, ya estamos llegando así a la parte final. ¿Hay alguna forma en la cual se puedan comunicar contigo? Quizás posiblemente de colaboraciones o en todo caso para algunas preguntas. A través de tu Instagram, no sé si usas LinkedIn o algún otro medio donde el público pueda escribirte. Sí, sí, definitivamente. Si tienen cualquier pregunta, pues yo les diría, bueno, me pueden contactar tanto por LinkedIn como Instagram. En LinkedIn me buscan como Paola Moreno Román. También pueden, o sea, en verdad yo creo que la mejor forma sería la página de esta iniciativa que mencionábamos, Yachaswarmi. Claro. Ujú. El correo es yachaswarmi@gmail.com y la cuenta de Instagram y de Facebook es lo mismo, pones Chacha Juarmi y ahí la vas a ver. Y también, obviamente, me pueden contactar directamente a mi Instagram personal, que es Paola, me parece que es paola.moreno.román o Paola Moreno Román, con punto o sin punto, no recuerdo. Y mi correo, que sí es paola.moreno.román@gmail.com. Y ahí también te voy a pasar mi página web, ¿no? Si se olvidan de Ah, todo sí. eso, sí, solo ponen paolamr.com y ahí van a encontrar todos estos enlaces de lo que menciona, al canal de YouTube y a la otra iniciativa de Yacha Juan. Ujú. Sí, claro. De todas formas, justo estoy revisando tu página web, ahí, así que ahí pueden encontrar muchísima más información de lo que nos contó ahora, ¿no? Así que pueden revisarlo. También le vamos a dejar ahí todas las cosas que hemos mencionado. Y bueno, por último, no sé, ¿nos puedes dejar algunas palabras para todas las personas que nos escuchan? Principalmente, como te he dicho, son peruanos, pero también hay muchos latinoamericanos, para toda la comunidad, en este caso de Hightech. Así que, eh, ¿nos puedes dejar algún mensaje? Sí, claro que sí. La primera que les diría es, si tienen miedo, está bien que tengan miedo, pero igual hagan las cosas, ¿no? O sea, porque a veces yo escucho que es como que, ay, pero no tengan miedo, que no sé qué. Es como que no, o sea, si hubiera un switch que uno puede prender y apagar, sería Sí, genial, ¿no? Han habido muchos momentos en los que yo he tenido miedo, pero que no sea paralizante, ¿no? Es como que con miedo, pero hazlo. Y si no tienes miedo, mejor. Entonces, ese es ya, un gran consejo de, por ejemplo, si quieren contactarme y dicen, ay, pero que si me va a responder o no me va a responder, si no sí, les respondo, mándame de nuevo otro correo, ¿no? Porque a veces, como digo, por ujú, ejemplo, este año he tenido unos cuantos problemas de salud, entonces han habido algunos momentos en los que estaba desconectada y no respondía, no porque los quería ignorar, sino simplemente porque no podía responder, ¿no? sí, Entonces, si no tienen miedo, genial, pero si tienen miedo, igual háganlo, escríbanme. Eso es lo primero que quiero decir. Y lo segundo es la proactividad. Como mencionaba hace rato cuando hablaba de buscar oportunidades de pasantías en el extranjero. Si estás escuchando este podcast, si estás viendo esto, es que tienes acceso a Internet, entonces tienes acceso a Google, entonces ya tienes acceso a toda la información que hay, ¿no? Googlea, escríbele a personas, vea conferencias, usa las herramientas que tienes para buscar oportunidades, ¿no? Es eso, simplemente que continúen ahí con mucha curiosidad. Si han llegado a escuchar esto es porque han escuchado todo el episodio. sí. Entonces eso ya de por sí demuestra que tienen interés en saber más, ¿no? Así que usen todas esas herramientas, todas esas herramientas que esta organización da. Yo también en mi podcast menciono otras iniciativas. Hay muchísima información ahí y hay muchísimas organizaciones que ofrecen apoyo. Entonces, si no sabes cómo hacer el proceso, o sea, es lo que hay. Yo, como digo, yo tampoco sabía, pero también hay muchísimas organizaciones que ahora sí ofrecen ese tipo de mentoría. Entonces,
que usen, ¿no? Que usen las herramientas que tienen, que es su celular o su computadora y Google. Ya. Muchas gracias, Paula. Ha sido una conversación muy, muy interesante. Hay cositas que de verdad desconocía, así que creo que para todas las personas que nos escuchan va a ser una información muy provechosa, más si quieren postular en este caso Stanford, y que es una de las mejores universidades en este caso del mundo. Y bueno, agradecerte y esperemos que más adelante, posiblemente el próximo año, te podamos invitar otra vez y nos puedas contar más cosas que estés haciendo, ¿no? Nos puedes contar un poco más de las investigaciones también que desarrolles, tu experiencia en este caso como docente y todo ello. Entonces, bueno, me despido con todos y bueno, cuídense bastante y nos vemos en el próximo capítulo de... Chao, gracias por la invitación.